Suele ser una situación muy intensa, desde luego que incide en nuestra calidad de vida. Ya se considera desde el punto de vista de la criminología como con entidad suficiente para que sea estudiado y abordado al mismo nivel que la criminalidad objetiva, como os he dicho antes. Y en cualquier caso el miedo además puede generar también unas medidas de autoprotección incluso agresivas que pueden generar a su vez otros delitos, etcétera, etcétera. O sea, la trascendencia del estudio de la criminalidad subjetiva, de la criminalidad percibida, por lo tanto para nosotros es muy importante. ¿Y qué sucede en el caso de los mayores? Bueno, como hemos dicho que hay algunos estudios que nos apuntan ya cuáles son los factores que pueden causar este miedo al delito y mantener el miedo, ¿no? Entonces hay una perspectiva sociodemográfica que es la relativa a la vulnerabilidad, otra que es la experiencia previa con el delito y luego una perspectiva ecológica que incluye lo que es el urbanismo, etcétera, etcétera. Yo me voy a detener solo en la primera parte. ¿Por qué? Porque entre la vulnerabilidad, como vamos a ver, está la edad. Entonces, una de las cuestiones que se sabe que provoca más miedo al delito es cuando más mayores somos, más miedo al delito tenemos. Esta perspectiva sociodemográfica pues, incluye varios factores, edad, género, etcétera, etcétera, pero tiene mucha relación, por ejemplo, con la exposición al riesgo, que en este caso vamos a ver, por ejemplo, el caso de un taxista, que normalmente pues, suelen ser víctimas más vulnerables, por el daño sufrido, es decir, las consecuencias que tiene para ti ese delito pues, que han cometido sobre ti, la incapacidad para repeler un ataque, ¿no? Y entonces desde esta perspectiva se ha solido hablar de la paradoja del miedo al delito. Y es que si cogemos las cifras de criminalidad objetiva, dicen los ancianos son en menor cantidad víctimas de delitos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y sin embargo, son muy susceptibles de miedo al delito, pero si apenas apenas se comete delito contra ellos, ¿cómo pueden percibir un mayor miedo? ¿No? Entonces se habla de paradoja del miedo al delito. Algunos autores dicen que eso es una paradoja, que no pueden sentir más miedo porque son en menor cantidad víctima de delitos. Pues no. Claro que pueden ser. ¿Por qué? Porque las consecuencias de un delito en una persona anciana son mucho más graves que en una persona joven. Pensad, por ejemplo, un tirón de un bolso, el típico tirón, a una chica de 18 o 20 años, pues que quizá incluso no solo pueda evitar que le roben el bolso, que sino todavía a lo mejor consigue darle un guantazo, ¿no?, al infractor. Pero pensemos en una anciana, que no solo le va a quitar el bolso, sino que probablemente la va a tirar al suelo y le va a romper la cadera. Evidentemente, las consecuencias del mismo delito para un anciano son mucho más severas. Por tanto, claro que tienen que tener más miedo al delito. Es lógico, no hay paradoja del miedo al delito en este caso. ¿Cuál es la respuesta entonces? Evidentemente tiene que ser multidisciplinar. No podemos hacer una respuesta exclusivamente jurídica a esto, ¿no? Siempre parece que estamos utilizando los códigos para dar respuesta a problemas sociales, ¿no? Evidentemente la prevención. Eso es lo primero, ¿no? La prevención. Ahí he puesto también la palabra mediación. Esta la utilizaré en dos lugares. Facilitar la denuncia, porque denuncian poco. El acceso a la justicia. Y luego hay unas dos cuestiones ahí que tienen mucho que ver con nuestra actitud hacia los ancianos, el respeto, el reconocimiento a los ancianos, ¿no? Y luego fomentar la asertividad y la empatía. Vamos a ver qué son esas cositas muy rápido. Investigar, lo primero de todo. Vamos a saber qué pasa. De hecho, desde el principio que las investigaciones en este campo son todavía excesivamente nuevas. Vamos a conocer bien la realidad. Y además lo podemos hacer a través de encuestas de victimización para conocer esa cifra oculta, que no van a llegar las cifras reales, ¿no? La estadística registrada. Vamos a ver eso, ¿no? Vamos a detectar, como os he dicho, haciendo entrevistas, etcétera, etcétera, pasándonos por los centros institucionales, pero también se pueden hacer lo que se llama autoinforme, es decir, preguntar a la población si ellos han sido maltratadores. Os puede resultar curioso, pero se suele contestar a este tipo de encuestas y funciona. La prevención, evidentemente. Vamos a prevenir que suceda el maltrato. Vuelvo a lo de antes. Para prevenirlo tendremos que conocerlo bien. La fenomenología, la casuística. Vamos a tener que conocer bien qué está pasando para poder prevenirlo. Y desde luego, pues con políticas públicas. Los recortes no es que estén ayudando mucho, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que si la población cada vez somos más mayores,
pues evidentemente vamos a tener que poner un peso ahí, ¿no? Importante. La mediación yo lo pongo porque en muchas ocasiones el conflicto, antes de que surja, la mediación es entre dos partes en las que hay un conflicto, una persona mediadora ayuda a buscar la solución. La solución lo van a encontrar las partes y llegarán a un acuerdo. Esto suele ser muy positivo antes de que surja el maltrato, por ejemplo, como forma de prevención. Pero luego veremos también la mediación una vez que haya sucedido. Facilitar la denuncia. Porque, como he dicho, los ancianos denuncian poco. Muchas veces ya es porque están un poco de vuelta de todos y no confían en las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también porque no tienen forma de acceder, ¿no? Pues vamos a poner unidades móviles, etcétera, etcétera, para que puedan denunciar más fácilmente, ¿no? En cualquier caso, la responsabilidad va a recaer sobre las personas que están alrededor del anciano, ¿no? Que son las que tienen que ayudar, que detectan ese maltrato, y si ven que no tienen posibilidades, pues que sean estas personas que están al lado las que ayuden a resolver y a denunciar. Y el acceso a la justicia, primero para evitar la victimización secundaria, es decir, esa victimización que puede sufrir el anciano al tener que pasar por un enjuiciamiento, declaraciones ante la policía, el enjuiciamiento, etcétera, etcétera, y facilitar ese acceso, pues bueno, ya tenemos oficinas de asistencia a las víctimas de los delitos, pero en cualquier caso yo creo que aquí habría que acudir a métodos alternativos de resolución de conflictos, lo que es la justicia restaurativa, y entre ellos la mediación penal bilateral, que es la más conocida, la que os he explicado antes, que encajaría perfectamente dentro del proceso penal a través de la conformidad, o si no con encuentros, etcétera, etcétera. Y luego, pues, ayudarles a desarrollar una serie de habilidades sociales. A los ancianos, asertividad, es decir, autoafirmación y defensa de los propios derechos. Eso se puede hacer, ayudarles a la asertividad, a que adquieran asertividad. Y luego, para el resto del mundo, pues fomentar un poco la empatía, ponerse en la situación del otro. Y todo esto desde la comunicación positiva y la escucha activa. Buscar en Google. Comunicación positiva, escucha activa, eso es importante, para esto y para todo, para el maltrato de los ancianos y para todo. Y a mí me parece que es muy importante el reconocimiento y gratitud y respeto hacia las personas mayores. No es cosa mía, Naciones Unidas tienen el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad. La OMS también, además, hicieron una campaña que tengo ahí el dibujo, aunque no sé si lo veis muy bien, que era las personas mayores una nueva fuerza para el desarrollo, ¿no? Porque la verdad es que actualmente las personas mayores tienen un papel que asumen, que es muy importante, ¿no? Trabajan de forma remunerada o no remunerada, evidentemente, atienden a familiares, a amigos, para conciliar la famosa conciliación laboral, etcétera, etcétera, pues ahora sin los abuelos, pues bueno, pues no es posible, la verdad. ¿No? Y bueno, en cualquier caso, suelen también colaborar muchas veces con ONGs una vez que se han jubilado, etcétera, etcétera. Son personas voluntarias en distintas. Tienen un papel que sin duda es esencial en la sociedad. El hecho de que se hayan jubilado o que hayan cumplido una determinada edad no quiere decir que ya no sean útiles socialmente, ni mucho menos, porque además todo lo medimos de esa manera. ¿Es útil o no socialmente? En cualquier caso, yo creo que la verdadera respuesta está en la pregunta que yo hago, ¿no? Todos vamos a llegar, ojalá lleguemos todos a la tercera edad, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Pues así es. Tenemos que tratar a las personas mayores como nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando lleguemos a esa edad.